Bien, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. El día de hoy es un día muy importante. El día de hoy tenemos el primer programa de enfoque laboral. Como ustedes saben, enfoque laboral es un espacio creado para poder compartir, analizar, comentar diversos temas sobre derecho laboral. eh, pero ahora ya estamos implementando un espacio de entrevistas, un espacio en el que vamos a invitar a diferentes abogados especialistas en temas laborales para poder desarrollar temas muy importantes, temas de actualidad relacionados al campo laboral. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el derecho a la desconexión digital, un tema nuevo quizás, pero un tema que necesariamente necesita ser analizado. ¿Ya? Hemos preparado algunas preguntas y tenemos a un invitado de lujo, el doctor Luis Jesús Valdeón Bedón, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en Derecho de Trabajo por la referida Casa de Estudios, labora en la octava sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, es expositor en diversos eventos académicos, eh, hay que decirlo, es un conocido, el doctor también tiene diversos artículos en soluciones laborales de Gaceta Jurídica, así es que el día de hoy lo recibimos al doctor en nuestro primer programa de enfoque laboral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Luis Jara. Muy agradecido por poder participar en este evento, ¿verdad? Me siento honrado por ser por tener la condición de invitado en este primer programa, ¿verdad? Me siento muy honrado en que me tengan en consideración, doctor. Y bueno, gustoso, dispuesto a poder dialogar, ¿no? Compartir opiniones sobre ese tema que poco a poco está calando, ¿no? Está calando en nuestro sistema jurídico laboral peruano, ¿no? Que es el derecho a la desconexión digital. Bien, doctor, yendo ya al tema en sí, ¿cómo Ujú, debe ser entendido el derecho a la desconexión digital, eh, ujú, así como para que las personas que nos siguen ujú. puedan Así conocer es. este derecho? En sentido macro, en general, de un sentido muy genérico, el derecho a la desconexión digital es la facultad que tiene el trabajador de desconocer o resistirse a diversas órdenes del empleador fuera del horario de trabajo, ¿no? Fuera del horario de trabajo en general. Y el cual esta resistencia, esta oposición o entre comillas, desconocimiento, ¿no? O desacato, no pueda conllevar a la condición de una falta grave o a la constitución de un acto sancionador, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado, creo yo. Creo yo que se puede aplicar a ambos supuestos, ¿no? O sea, este derecho a la desconexión digital en un sentido amplio, ¿no? Faculta que el empleador garantice su derecho al descanso, su derecho también al ocio, ¿no? Sobre mandatos o imposiciones este, realizadas por el empleador. En sentido general, ese sería el concepto que yo entendería.
Considerando de que, como lo ha dicho doctor, que es el derecho a negarse o de repente a no atender las órdenes que pueda dar el empleador, podríamos identificar que el tiempo conocido como derecho a la conexión digital es lo mismo que el derecho a descanso. Bueno, y eso nos va a llevar relacionado muy Sí, seguramente al tema de jornada de trabajo que conversábamos en interno antes del sí. inicio del programa. En realidad, el derecho a la desconexión digital surge, por ejemplo, tenemos un caso concreto, no en la Latinoamérica, sino en Europa, que es Francia. Francia, uno de los factores o fuentes de la desconexión digital justamente fue el tiempo prolongado que un trabajador ejerce su fuerza de trabajo en beneficio del empleador y el cual que generó un detrimento en su salud, generó un detrimento en su condición psicológica, en su rendimiento psicológico, y el cual entonces ahí surge que el derecho a la desconexión parte de la evaluación de un detrimento, tanto físico como psicológico, porque no se descansa. Por lo tanto, una de las fuentes es el derecho al descanso, el derecho también al ocio. Por ejemplo, ¿no? Si poquito trasladamos esa fuente originaria, ¿no? Que es europea, es francesa, al Perú, sería, en este caso, el derecho a la desconexión como consecuencia de qué? De la garantía de que el trabajador puede ejercer libremente su derecho al descanso. Porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Muchas veces relaciona, ¿no? Las vacaciones, ¿no? El descanso semanal con el derecho al libre disfrute del descanso, ¿cierto? Sí, o sea, el Tribunal Constitucional dice eso, ¿no? Que al final siempre el uso, ¿no? Del tiempo libre que uno tiene es para que uno descanse. ¿Y también para qué? Para que uno tenga un ejercicio de libertad recreacional, lo que dice el derecho al ocio, ¿no? Creo que eso sería un elemento fuente, ¿no? Porque en Europa, dice, debido al desenvolvimiento del trabajo a domicilio, que ellos lo llaman, ¿no? Acá en el trabajo remoto, se observa que el prolongado desarrollo de actividades, ¿no? A través en este caso, de medios digitales, ¿no? El uso excesivo de las horas, como por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo hago trabajo remoto, las horas se recontraflexibilizan, uno puede laborar a altas horas de la madrugada iniciar su jornada a las 8 de la mañana del día siguiente. Así que vemos que muchas veces esa exposición permanente del tiempo al final pues genera un desgaste, ¿no? Físico y psicológico. Por eso que creo yo que una de las fuentes directas que al derecho de la desconexión digital en este caso es el derecho al descanso. Y también a la jornada, porque ahí están muy entrelazadas. Mm, el- Hablar del derecho a desconexión digital, bueno, Ujú. como lo acaba de mencionar nuestro invitado, en otros países ya lleva mucho tiempo desarrollándose, incluso para formas de prestación de trabajo no remotas, sino incluso presenciales, ¿no? Pero acá en nuestro país, eh, esto es nuevo, relativamente nuevo, e incluso esta ampliación del trabajo remoto, que esa va hasta el próximo año, hasta julio del próximo año, eh, y y esta introducción de esta legislación todavía algo tímida, todavía imprecisa en torno a la desconexión digital, solo se ha limitado al trabajo remoto. Quiere decir de que las otras formas de prestación de trabajo, hablamos de prestación de trabajo presencial y las personas que hacen trabajo mixto, es decir, que solo van algunos días a laborar y algunos días no, ¿para ellos no se les aplica este derecho de desconexión digital, doctor? Ni se menciona, no lo dice. Hay un dato adicional. He escuchado ahí posiciones, por ejemplo, que en base a la modificación del decreto de urgencia, el empleador variar el espacio físico en donde se hace el trabajo remoto. He escuchado voces decir, ¿no? En este caso,
que como ahora se faculta el jus variante del empleador, ahora el empleador podría determinar, hablando por ejemplo de trabajo presencial o semipresencial, por ejemplo, ¿no? Que el propio empleador ahora puede decir que el trabajador haga trabajo remoto desde la oficina, pero el empleador está en su casa. Yo no sé si esa posibilidad del jus variante puede estar muy relacionada con el trabajo remoto, porque al final la figura creada en el decreto de urgencia 026-2020, que era proteger la salud, proteger la seguridad, proteger la integridad del trabajador para evitar el contagio. Y ahora que estamos en un nivel casi ya permanente de contagios, no sé si esa disposición de que el empleador pueda, en un supuesto que así sea, porque no lo dice, pero podría originar, ¿no? Esa inserción de la facultad de variar el espacio físico puede garantizarle la salud o no. Pero si es así, por ejemplo, esta modalidad de desconexión aplicado a otras modalidades, al final resultaría un poquito, como se dice, sacadita de vuelta, ¿no? No sé, a la finalidad de que realmente tú protejas tu actividad mediante esa modalidad virtual, ¿no? No lo sé, creo yo, salvo que usted, doctor, tenga una opinión contraria. No sé, ¿cómo Y lo ve usted? Servir hace algunas Ujú. semanas, algún tiempo, emitió una opinión técnica precisamente en torno a las personas que hacían trabajo remoto, indicando de que estas personas no podían configurarse el derecho a pago de horas extra o compensación porque no había una Sí, supervisión, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. reconocerte si no puedo controlar tu ingreso y tu salida? Entonces, ¿cómo se complementa esto con el derecho a la desconexión digital? O sea, si Ujú. implícitamente se estaría reconociendo ahora que ahora sí se puede controlar. Hay un tema ahí importante que usted puntualmente lo ha precisado, ¿no? El servir dice que no hay horas extras porque no hay control. También lo han dicho muchos especialistas, que no hay control. Pero ahí hay un dato que no se dice puntualmente. En el decreto de urgencia 026-2020 dice, es obligación del trabajador realizar su actividad conforme a la jornada establecida. Y ahora, dice, y al final también dice, el empleador tiene la obligación de evaluar el cumplimiento. Si es así, si bien no dice, ¿no? 8 horas diarias y 48 horas semanales, algo que estamos por jornadas atípicas, ¿no? Acumulativas, etcétera. Pero si dice, deberá ejecutar su función conforme a las 8 jornadas establecidas, pero es 8 horas, ¿no? Ordinarias. ¿No cree, doctor Jara, que estaremos siendo muy literales? Bueno, en este caso servir. Muy literales, pero ya al extremo de revisar letra por letra, porque al final el empleador no sé, para observar o garantizar que la función que el empleador requiere mediante correos, llamadas, mensajes de WhatsApp, videollamadas, Zoom o Google Meet, ¿no? Si él desea que sus órdenes sean cumplidas, va a tener que fiscalizar. ¿Cómo se hace? ¿Sí o no, doctor? Videollamadas, WhatsApp, videollamada de WhatsApp, como pásame correo electrónico, un mensajito por WhatsApp. ¿Así se controla o no se controla? Al final siempre va a haber un control. Obviamente que el control ya se va a flexibilizar. Si antes era de 8 a 5, podría flexibilizarse de 8 a 6, de 8 a 7, ¿no? Sí, es siempre cuando, porque el trabajador tiene que adaptar la vida laboral con la vida en su domicilio, ¿cierto o no? Pero al final creo yo personalmente, creo que al final el trabajo remoto siempre va a requerir una fiscalización, porque si no, ¿cómo el empleador va a poder obtener lo que él quiere? Que posterior sanción disciplinaria, a pesar de que hayan pasado más de 5 o 6 meses del requerimiento puntual. Por eso yo creo que en ese caso, por ejemplo, que está muy en boga desde hace estos meses del trabajo remoto, ¿no? Que no hay fiscalización, por tanto no hay horas extras, ¿no? Creo yo personalmente que no podríamos ser tan literales, ¿no? Personalmente, porque al final el empleador obtiene lo que busca con las órdenes a través de la fiscalización. Si no, ¿cómo el empleador se va a asegurar que las órdenes que él ha dado se cumplan? No lo sé, no sé. Esa es mi opinión, doctor. No sé, ¿qué opina usted?
Sí, efectivamente, justo comentábamos detrás de cámaras antes de iniciar el programa que la relación de trabajo, a diferencia de otro tipo de prestaciones de servicio, no es que se te pague por una prestación de servicios efectivo, ¿no? Y con eso no me refiero a de que la persona, pues, no vaya a brindar su fuerza de trabajo, sino que cuando se fija un horario de trabajo, un horario de ingreso y salida, eh, no es que el trabajador se mida por productos, sino por estar de repente sentado en una oficina de 8 a 4 o 8 a 5 de la tarde, y te pagan por asistir a laborar, ¿no? Entonces, esa misma óptica, llevándolo ya al domicilio, viene a ser lo mismo porque igual el trabajador pone una hora de ingreso, una hora de salida o una hora en la cual él está disponible, que tiene que contestar las llamadas, los correos electrónicos, eh, y ahí se produce pues una suerte de control, como decía el doctor, ¿no? Entonces, no le veo en realidad de que no exista control, complicado, ¿no? Porque en todo caso, sí existe un horario en el cual el trabajador tiene que estar disponible y contestar las llamadas o los correos electrónicos, ¿no? Claro. Pero Ahora se ¿qué? le va a hacer complicado a Servir porque justamente esta norma indica de que Servir tiene que reglamentar este tema de derecho a la desconexión digital para los trabajadores del sector público, y no sé cómo lo hará ahora Servir porque Servir tenía una postura indicando de que no se podía controlar, ¿no? Un poco Claro. complicado. Y otro dato adicional, doctor. Si es que no se puede controlar, pongamos en ese supuesto, ya, no se puede controlar, ya, no puedo controlar yo el horario, todo eso, ya, ¿no? Yo no puedo controlar. Vayamos al otro extremo. Ya, no se puede controlar. ¿Cómo yo garantizo el rol de fiscalización y la imputación de una falta grave por incumplimiento de obligaciones? ¿Que por el resultado? Sabiendo que muchas veces el incumplimiento de obligaciones es por los medios empleados. Entonces no nos iremos al otro extremo, es decir, ahora falta grave por resultado. No vayamos por incumplimiento o el deber de diligencia que tú debiste, ¿no? Por tus obligaciones inmanentes que vienen del contrato. Yo no, pues, no lo sé. Creo yo que si es así, vayamos al otro lado, ¿no? No sé. Porque al final siempre va a haber un rol de fiscalización. Obviamente que ya no se va a fiscalizar, o sea, de 8 a 5. Ahora ya no, podría ser de 5, 7, 8 de la tarde, 9 de la tarde, 11. Probablemente hay que ser razonables, tampoco no vamos a fiscalizar de 8 de la mañana a 5 de la mañana, ¿no? Creo yo. Pero siempre va a haber ese aspecto del empleador, creo yo, desde mi punto de vista, desde mi forma de apreciar, ¿no? Porque al final, como se dice, ¿no? Si indicamos, como dicen muchos autores muy reconocidos, ¿no? Autores laboralistas, ¿no? Muy reconocidos. Oh, no es posible, no hay horas extras, no hay control, no es posible. Simplemente con eso desde mi punto de vista, se está desconociendo que el artículo 24 de la Constitución Política del Estado dice, el trabajador tiene un derecho a una jornada de 48 horas diarias a 48 horas semanales. Se garantizan los descansos, porque antes de la entrada en vigencia de esta norma, no te decía absolutamente nada del descanso. Por eso es que muchos trabajadores decían que ahora tenían una jornada de 7 por 24. ¿Cierto o no? Decían, mi empleador hasta un día domingo, 8 de la mañana, me pide que absuelva un correo o un informe por correo electrónico o por WhatsApp. Entonces, si es que decimos que no hay control, entonces nuevamente estaríamos olvidándonos del 24, del artículo 24 de la Carta Magna, creo yo. Porque al final, pues, 24/7, olvídate de tu jornada ordinaria y olvídate del día de descanso. No, creo que por eso que esta parte sí es importante para decir, como usted dice, doctor, que al final, nos habíamos olvidado que se había jornada. Nos habíamos olvidado. Ahora sí. Y ahora también podría servir para decir, ¿sabes qué? Ahora sí hay horas extras, pues. No, que ese es un tema probatorio, que no se puede determinar cuando yo ejerzo tu control. Pero ahora sí vas a tener que controlar, pues. Ahora dependerá a qué jornada nos sujetamos, al de 8 o al de 12. No sé si lo podemos ver un poquito más adelante, el de 8 o el de 12. No sé cuál es, porque ahí te dice 12 horas para los no fiscalizados. ¿Y para los que están fiscalizados qué? ¿8 o 12? No dice nada. No sé.
Claro, efectivamente, muy buena precisión. Acá en los comentarios nos Ujú. indica, Vico Montenegro nos indica, en la práctica el trabajador está desorientado, por tal motivo la norma debe establecer de manera literal los supuestos de abordar y las sanciones a tomar para que se pueda De dar la acuerdo. fiscalización, ¿no? En efecto, De como acuerdo. nos indican en los comentarios, que, bueno, por cierto, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en la parte inferior para que de repente lo pueda resolver el doctor. Eh, en efecto, la norma todavía le falta desarrollo, ¿no? Todavía es muy Es verdad. imprecisa en torno a eso, porque se dice de que el trabajador tiene el derecho a la desconexión digital, ¿no? Pero no te asegura de que, ¿y qué pasa si es que el empleador, pues, no se niega a eso, dice, y le sigue enviando correos electrónicos, le sigue llamando, le sigue escribiendo al WhatsApp durante el tiempo de desconexión digital, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí, doctor? Y hay un dato adicional. ¿Qué pasa si el empleador, a pesar que sabe que ahora tiene que limitar una jornada que hasta ahorita no se sabe cuál es, pero debe respetar una jornada, ¿no? 8 o 12. Pero ¿qué pasa si ya, yo como trabajador tengo derecho, un trabajador tiene derecho, ¿no? A la desconexión? Pero ¿qué pasa si hasta ahorita los contratos modales siguen siendo el 80% del tipo de contratación? ¿Ahí qué pasa? Nuevamente, volviéndonos al viejo círculo vicioso, al viejo problemita, ¿no? De, tienes derecho, pero te pueden votar con no renovación de contrato y tendrías que acudir a la sede jurisdiccional para que, se te reconozcan tus horas extras. Si es que el órgano jurisdiccional, en estos casos puntuales de COVID, te acepta las horas extras con anterioridad a esa norma. Porque la norma primigenia 026 no te decía nada, salvo que el empleador tiene derecho a que sus labores se realicen dentro de la jornada, pero de ahí no te dice nada más. ¿Cierto? No tendría que irse al proceso jurisdiccional. ¿Por qué? Porque la fuente, ¿cuál es? Sigue siendo el contrato temporal, que en la mayoría de los casos son desnaturalizados. ¿Cierto? Ahí nuevamente está el problema que a mi forma de entender, nuevamente, ¿no? La idea es proteger, pero ¿cómo? Salvo que ahí se exista una mayor repotenciación de SUNAFIL, que por el hecho, por ejemplo, de advertirnos no correos electrónicos, el envío nada más de correos electrónicos los días sábados, los días domingos, en caso es día de descanso, o los días de descanso que correspondan, ¿no? Puede ser rotativo. Si ya tú envías correos electrónicos, ya estás vulnerando el derecho a la desconexión, porque el empleador puede decir, hey, yo por si acaso no estoy obligando que me responda en ese momento, lo puede ser dentro de su jornada, pero ya estás indisponiendo, ya estás condicionando. ¿Por qué no te esperas a que ese correo se envíe, ¿no? Dentro de la jornada ordinaria, de 8 de 12? Creo yo, ¿no? Porque al final siempre hay aspectos materiales para poder decir, hey, yo no te he condicionado, yo te respeto tu jornada laboral o tu derecho a la desconexión, pero ya sabes lo que tienes que hacer. No sé, creo yo que la idea es protectora, estoy de acuerdo, pero ahora las aristas de cómo se dice, cómo pasear o cómo se dice, cómo evitar, ¿no? El nivel de protección también es muy fuerte, porque ojo, SUNAFIL todavía va a evaluar cómo se va a implementar la forma de fiscalización de la norma. Por ejemplo, no sé si para usted, doctor, el hecho que ya presentes un correo un día de descanso, o por ejemplo, 2 de la mañana, ya sea causal, ¿no? De infracción por ejemplo, de derecho al descanso. No sé, ¿qué opina? Porque personalmente yo, por ejemplo, ¿no? Si yo observo que ya estás condicionando, ya, pues, ¿no? O sea, ya estás vulnerando la norma. No sé, ¿qué opina usted, doctor? Claro, eso nos lleva a ver un tema que quizás sea más complicado de lo que aparentemente se ve, porque ¿qué pasaría, como indica el doctor Valdeón? ¿Qué pasa si es que envías un correo, pero no sé, el trabajador puede decir, se está vulnerando mi derecho a la desconexión digital, pero el empleador podría decir, no estoy incurriendo en infracción porque no te estoy obligando a que la contestes en el acto, ¿no? Si no puedes contestarla de repente durante la jornada de trabajo. O sea, eso me exime como empleador de repente de la responsabilidad. Eh,
y lo veo complicado por ahora, de repente, el Está tema de, complicado. porque el comentario nos decían cuáles serían las multas si el empleador no cumple, ¿no? Todavía no hay un desarrollo normativo sobre ese tema. Mm. Considero que por ahora va a ser bien complicado que de repente se vean temas de inspección laboral sobre ese tema y sumado a a la temporalidad de los contratos, ¿no? Obviamente un trabajador temporal no se va a quejar, ¿no? Entonces de Claro, ahí no se va a viene lo quejar. que decía el doctor también. Salvo, doctor Jara, salvo que por ahora utilicemos la causal de falta grave por no garantizar el día de descanso. Salvo que por ahí tengamos esa posibilidad, porque ahorita no hay norma de falta grave por incumplimiento del derecho a la desconexión, no existe. Pero es una sugerencia mía, una propuesta mía, si en caso lo estiman, ¿no? Pero eso ya dependerá de su perfil, es que la causal de falta grave por no garantizar los días de descanso, día feriado, se inserten porque al final es una analogía en buena parte, no es en mala parte. Es una analogía en el cual, ¿no? Se advierte que al final, como el derecho a la desconexión garantiza primigeniamente, ¿no? En la base un derecho al descanso, pues creo que podría ser un causal de infracción. Pero muchos también me dirán, ¿no? Que al final esa interpretación también vulneraría el principio de legalidad, ¿no? Porque no está regulada esa infracción normativa, ¿no? Pero ya estará sujeto a interpretación. Creo yo que personalmente, nuevamente, como yo consideraría que, ¿no? El derecho a la desconexión, como se sujeta nuevamente al derecho al descanso, porque esa es su fuente, su base, pues tranquilamente podría sujetarse, ¿no? Pero lo dejo ya al criterio de cada ciudadano, de cada persona. ¿Podría configurarse como acto de hostilidad el envío de la vulneración a este derecho del derecho de defensa? Acto de hostilidad en el sentido de que yo te envío el correo condicionándote para que al final tú tengas conocimiento, ya te presiones, ¿no? Para así ya al día siguiente o al día que te toque elaborar tengas premura en contestarlo o garantizar que los correos, por ejemplo, sean 20 correos o 30 correos, ya ganar tiempo para que luego lo presentes. Yo pensaría que sí. Pero ahí nuevamente me podrían decir a usted, doctor Jara, o a mí, ¿no? Ya, ¿cuál es la causal de actos de hostilidad? ¿Cuál sería? El traslado geográfico no hay, porque está laborando en su sitio, en su domicilio, ¿no? Disminución de remuneración tampoco, actos por discriminación tampoco, pero sí sería por actos que atenten contra la dignidad. Pucha, ahí me podrían decir, no, pero es un tipo abierto, muy abierto, que encaja, que ahí es una caja de Pandora, ya lo he escuchado de muchos autores, ¿no? Pero yo considero que si al final, ¿no? Nuevamente, si yo condiciono, me envío 30 o 40 correos y ya lo tengo al trabajador por su libre voluntad, ¿no? Por su libre voluntad, ¿no? Que lo haga, pues al final sí estarías mellando su dignidad. ¿Por qué? Porque la dignidad, que es elemento intrínseco de un derecho fundamental, estarías que socavando el derecho al descanso. Pero es su libre voluntad de hacerlo, no diré un empleador, no un abogado, ¿no? Otro de la otra posición. Está en su libertad de hacerlo, yo no lo condiciono. Pero ¿por qué no haces lo mismo en el día, en la hora que está destinada a su labor? ¿No? Por eso creo que podría ser, salvo doctor que usted tenga una opinión contraria, pero para mí sí calzaría en lo que es actos que atenten contra su dignidad, del artículo 30 del LPCL. Claro, revisaba algunas experiencias de otros países y en otros ¿Mm? países, por ejemplo, llegaba al extremo de que se empleen correos institucionales en los cuales no se permita enviar o recibir correos electrónicos fuera del horario de trabajo, ¿no? Entonces, que esto se vaya a limitar como una especie de asegurar que se efectivice este derecho a la desconexión digital, porque uno podría decirlo de manera literal, el trabajador tiene este derecho, pero ¿cómo garantizo eso si es que no se crean de repente infracciones, no se regulan Claro, infracciones o la responsabilidad de que el empleador cumpla el respeto a este derecho a la desconexión digital, ¿no? claro. O sea, al final, por ahora, en este tiempo, en estos días, en estos meses, va a ser tipo ensayo y error, ¿no? Al final,
en qué supuestos se aplica, en qué supuestos no se aplica, porque ahí todavía la limitación no es clara. ¿Desde cuándo tú afectas, no? Pero, por ejemplo, si creo yo que será, pues, no sé, con ya la verificación de SUNAFID, qué criterio no asume, como lo asumió, por ejemplo, con la verificación de la suspensión perfecta, ¿no? Vamos a ver cuáles son los elementos para poder determinar si se afecta o no se afecta el derecho a la desconexión. Y aún más, por ejemplo, ¿no? En nuestro sistema peruano, la norma se ha implementado en forma directa por el gobierno. Ni siquiera hubo un diálogo entre el empleador y bueno, el sindicato con el empleador o el trabajador con el empleador para ver cuál es la forma de poder ejecutar. Acá no. En Francia, por ejemplo, como usted tiene conocimiento, en Francia, desde el año 2016 se ha garantizado que el derecho a la desconexión sindical mínimamente debe sujetarse, o su implementación debe sujetarse con un mínimo acuerdo entre el sindicato de trabajadores, sea del sector o sea del gremio, ¿no? Para poder evaluar cuál es la forma de ejecución de la misma. Acá no, acá hay de frente. Y como es de frente, caso por caso se determinará en qué supuestos sí se vulnera o no se vulnera el derecho a la desconexión, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Al final, todavía tendremos que esperar, ¿no? Un pronunciamiento jurisdiccional o administrativo para poder evaluar si ese tipo de interpretación es válida o no es válida, si hay actos de hostilidad, no hay actos de hostilidad, porque es nuevo para nuestro país. Es nuevo, o sea, ni siquiera hay un precedente, no salvo que enfoquemos constitucionalmente con los antecedentes desde del derecho al descanso, que sí hay pronunciamientos jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, pero no es al final, ¿no? Al final es tipo un ensayo y error. Es un, es un derecho que, como por ejemplo pasó, ¿no? Con la objeción de conciencia, es un derecho que va a avanzar y va a retroceder, ¿no? Por ejemplo, ya hay un derecho, ya hay un avance con su, no, con su norma, con su implementación legal, ya hay un avance, pero ahora también hay un retroceso. ¿Con qué? Con estos supuestos de determinar en qué supuestos, ¿no? Constituye un acto infractor o cuando no constituye un acto infractor. Y ahora, lo más esencial todavía, ¿no? Saber qué jornada vamos a evaluar para decir si hay o no hay infracción a la desconexión. 8 horas o 12 horas. No sabemos. Es amplia ese aspecto de la norma, ¿no? Por eso que, no, al final, ¿no? Al final sería una situación muy complicada. No sé si, doctor, por ejemplo, me permite presentar un poco un PPT sobre esa partecita de la implementación europea en Francia, solamente para ser breve, nada más. Sí, le decía que, a ver, si en caso no se pueda, nos los envía para transmitirlo, en el caso que no se pueda. Es por que yo lo puedo presentar, doctor, no hay Sí, ningún problema, un a ver. ratito. Ah, Solamente breve sí, sigue, doctor. y concreto, ¿no? Por favor, un ratito. Gracias, muchas gracias, doctor. ¿Cómo hago para habilitar? Porque acá no me permite. A ver, un ratito. Dice, ahí está, perfecto. Ya. Quisiera saber, doctor, por favor, si es que se puede ver. Voy a ir directamente al grano, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? En Francia, mire, doctor, lo que yo pude averiguar, por ejemplo, en Francia, mire, dice, ¿no? Que la sobrecarga digital, ¿no? La sobrecarga de la labor digital no es solamente una obligación de los trabajadores, no lo es. También el empleador debe tener límites. El enfoque francés, lo dice, ¿no? Los trabajadores, que ya se les llama los asalariados, ¿no? Siempre están, ¿no? A disposición de los requerimientos de los clientes del empleador en este caso, ¿no? Que son los que pagan, ¿no? Y generan ingresos en la empresa, ¿no? Pero dice, pero muchas veces esos clientes, o estos trabajadores, perdón, tienen mucha mayor presión cuando el cliente pide resultados inmediatos, como también pasa aquí en el Perú, ¿cierto? Por tanto, como hay requerimientos inmediatos, también hay problemas
de presión del empleador para poder sujetar una jornada. Dice, y el problema se agrava más cuando hay numerosos clientes y donde hay también regímenes distintos, regímenes variables, ¿no? Turnos, lo que acá llamamos turnos. Dice, ahí el cliente puede aparecer como una nueva autoridad. Dice, con mayor poder que el propio empleador. Y el cual según Francia, no puede tener legitimidad para que, en este caso, la modalidad de prestación, tanto física como ahora digital, pueda generar abusos. Y justamente tenemos tenemos, ¿no? La ley Comrie, que es la famosa ley francesa del año 2016, donde dice, ¿no? Que el uso permanente de la tecnología y el trabajo afecta el descanso y por lo tanto la salud. Esa es la premisa que adopta Francia. El derecho, ¿no? El derecho a la desconexión se sujeta o se avala, ¿no? En que hay un acto, no un acto doloso, hay un acto degradante en la estructura física y psicológica, ¿no? Y que, en este caso en Francia, la implementación, ¿no? Del acuerdo, en este caso, acuerdo debe ser gradual, entre a nivel del sindicato y a nivel del personal, o sea, entre a nivel del sindicato, federación o confederación, tal como fuere. En Francia hay más confederaciones, ¿no? Que se negocia acá, ¿no? Pero aquí dice, pero igual debe haber acuerdo, o la forma en que se pueda ejecutar eficientemente, ¿no? El derecho. Si bien ahí en Francia se prima o privilegia el acuerdo por sindicato, que es más fuerte, ¿no? Hay mayor posibilidad de negociar, pero aquí también se podría implementar si es que el conjunto la dirigencia sindical pudiese también tener o pudiese proponer límites, ¿no? En cada caso concreto, ¿no? Por ello que mire, también hay que tener en cuenta que este derecho tiene un informe económico, sociológico precedente, que es el informe Metlink, que también es bien conocido en Europa y a través aquí desde las redes sociales. Eso yo lo pude tener presente porque hubo un trabajador sindicalista que justamente estaba evaluando estos conceptos. Y miren, acá hay algo muy interesante. Como el trabajo evoluciona, los niveles de protección también deben evolucionar. Dicen, no. Ya no estamos dentro de una empresa física, ahora utilizamos el teletrabajo o el nomadismo, ¿no? Porque acá se analiza, ¿no? Que ahora el trabajo desde casa sujeta, ¿no? De una posición de sedentarismo, ¿no? Por eso dice que ahora la cuestión del trabajo está determinada por la carga de trabajo y que relaciona, ¿no? Y que ahí relaciona cómo puede interaccionar, no valga la redundancia, puede unir, ¿no? Tanto la vida profesional, la modalidad del empleo, con la vida privada. Lo que hablábamos, ¿no? Sobre la forma de determinación de la jornada, ¿no? Por eso que ahí dice, si nosotros utilizamos la desconexión digital, al final debemos también evaluar, ¿no? La seguridad de salud y los descansos y el derecho a la desconexión. El informe Metlink garantiza que para proteger el descanso, el ocio y la salud, se debe implementar el derecho a la desconexión. Esta es la fuente, justamente, donde luego se basa, ¿no? La ley va a decir, también esta norma es protectora de la seguridad y salud en el trabajo. No sé si acá en el Perú tengamos esa óptica, no lo sé, porque solamente se dice no derecho a la desconexión, pero no sé si es que si acá se enfoque desde el derecho de la protección de la propia salud, ¿no? Por eso que dice que también, en base a este informe, que debe existir un intercambio entre empleadores con trabajadores para evaluar periódicamente la carga de trabajo y por el cual se debe medir el nivel empresarial y no individual. En ese aspecto, nada más, doctor, quisiera intervenir en esta parte. Voy a minimizar. Ahora sí, doctor, podemos continuar, ¿no? Entonces, si es así, creo yo que al final y al cabo, ¿no? Podríamos evaluar esta situación, ¿no? Porque no está tan, no es tan, no es tan claro cuál es el objeto que se pretende, ¿no? Pretende aplicar, ¿no? A ver, un ratito. ¿No hago para el screen? No, ya no, ya. Entonces,
Al final habría que ver cuál es el objeto que se pretende aplicar, ¿no? Para poder evaluar tal situación, porque si vemos solamente desde el derecho a la desconexión como solamente evitar el trabajo prolongado, creo que podríamos ser muy reducidos en la evaluación. No sé qué opinas, aparece, doctor. Bien, claro, en efecto, como comentaba nuestro invitado, el Perú está cogiendo todavía experiencias de otros países y en forma tímida, ¿no? Todavía no pensábamos en realidad que se pueda hablar de un derecho de conexión digital, de un trabajo remoto que es relativamente nuevo, ¿no? Creo que si no hubiese hemos vivido, lo que hemos vivido, el tema de la pandemia, seguramente no se hubiera Sería imposible. dado todo esto, ¿no? Entonces seguramente seguiríamos yendo a oficinas, cumpliendo un horario de trabajo y sería muy lejano hablar de un trabajo en casa, ¿no? Pero que ya en la actualidad se viene dando, ¿no? Por ejemplo, ahí sería también importante, ¿no? Si es que también el derecho a la desconexión digital podría ser enfocado desde las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También un poco complicado, ¿no? Porque ya hemos escuchado que hay posiciones teóricas, ¿no? Que el nivel de protección, ¿no? El nivel de protección en el centro de trabajo está siendo cuestionado si si el trabajador se accidenta en su propio domicilio, ¿no? También, no sé si, o sea, podemos analizar si también el derecho a la desconexión digital también puede ser enfocado para también proteger la salud del trabajador en este caso, en su rendimiento, ¿no? O en su forma de desenvolverse en su puesto, ¿no? Porque al final, pues, no, si un trabajador está 12 horas, 14 horas diarias trabajando y luego por, no sé, por falta de descanso, ¿no? Porque cuando uno no duerme bien, sus, sus, sus niveles motrices a veces pueden fallar y se accidenta, el empleador podría decir, ¿no? En este caso, saben que yo no puedo, yo no tengo obligación de indemnizar, yo no tengo obligación de pagar por ese responsable porque no hay nexo causal, porque yo no lo controlé. Yo no lo controlo, yo no veo que si su mesa tiene una parte corta, si los candelabros están bien sujetos o no hay, este, no hay puestos de señalización, ¿no? Pero si vemos que también tú, el empleador, debes garantizar un descanso propio, al final eso también va a afectar en la salud. Y si va a afectar en la salud, también podría ser considerado como faltas dentro de la seguridad de salud en el trabajo. Es una opinión que yo tengo, pero podría ser mejorado, podría ser, ¿no? Podría ser profundizado, creo yo, porque al final, como lo hemos visto en el informe Metelin, al final siempre se enfoca el derecho al descanso como fuente del derecho a la salud. Por lo tanto, como están muy relacionados, podría estar sujeto, ¿no? A no sé, a una infracción por incumplir normas de seguridad y salud del trabajo, si en caso no vamos por el derecho al descanso, sino por estas normas. Es una opinión personal que yo tengo, es una propuesta que todavía está en desarrollo, pero podría ser, ¿no? Creo yo. No sé usted, doctor, qué opina. Sí, en efecto, está muy relacionado con el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero hablar del tema de seguridad y salud en el trabajo, incluso para las labores presenciales, todavía le falta mucho desarrollo. Todavía hay muchas entidades, muchas empresas en que todavía no se le da la importancia que debe y únicamente cuando de repente se ven inmersas en un proceso de fiscalización laboral, se ponen a preparar Dime. los documentos, ¿no? Para evitar las multas de repente, pero todavía no hay una conciencia de que se tenga que ver las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nos hace en labores presenciales y es muy complicado de repente que se vaya a supervisar el cumplimiento de estas en los domicilios, ¿no? Ligado a que pues son espacios donde que
no son de acceso público o puestos de trabajo, ¿no? Sino son espacios donde que se mezcla el espacio familiar y ahora con el espacio laboral, ¿no? Es muy complicado, en realidad, que se llegue a avanzar en ese tema. De acuerdo, doctor. Es una situación que se verá caso por caso, ¿no? Y creo yo que sería importante ver esta situación para poder advertir si realmente, ¿no? Por ejemplo, las indemnizaciones por accidentes de trabajo también pueden relacionarse con el trabajo remoto. Porque yo ya he escuchado que en trabajo remoto, en accidentes de trabajo, bueno, accidentes producidos dentro del trabajo remoto no sería indemnizable, ¿no? No sé si también habrá escuchado esa posición. Ya lo dicen públicamente. Ya lo dicen en foros, ya lo dicen en webinars, como en este caso, lo dicen en eventos de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, ¿no? O a nivel del país, ¿no? Por ejemplo, yo escuché, también usted habrá escuchado en el diplomado que hizo la Corte, la Comisión de Capacitación Laboral de Lima, una ponente ya dijo, ya dio su opinión, ya adelantó que para cierto sector de los especialistas, ¿no? El hecho que tú te accidentes no constituye per se o no va a permitir garantizar, ¿no? La constitución de un daño y el pago de una indemnización. ¿Por qué? Porque el trabajador no, perdón, porque el empleador no va a controlar. No puede controlar. Como no puede controlar, en ningún caso habrá un nexo causal. Pero bueno, insisto con el caso, ¿no? Si un trabajador que no tiene un adecuado descanso, no lo tiene, ¿no? Pierde el nivel de percepción sensorial, ¿no? Vista, visión. Porque, por ejemplo, en mi caso, en lo personal, por ejemplo, yo a veces que también trabajo más de tiempo, bueno, porque yo lo deseo así, mi visión se acorta. A veces mis niveles sensoriales no son muy buenos a veces. Y eso que genera que a veces yo me pueda accidentar. Y eso, analizándolo desde la óptica de la responsabilidad, es decir, como mi empleador no me controla, como mi empleador no ha ocasionado, ¿no? Que yo pierda esa sensibilidad, se equipararía a la ruptura del nexo causal. Hay casos más graves, ¿no? Accidentes o que se caiga, ¿no? Del primer, segundo piso, no sé. No sé, creo yo que esas situaciones, por ejemplo, si vemos desde este concepto, ¿no? Desde el derecho a la desconexión, al final, pues, sí se ve un control. Porque al final, como hemos dicho al inicio de este programa, ¿no? De este primer programa, hay control. Y si hay control, ¿no? Habría un tipo de responsabilidad. Obviamente que hay que ver también, ¿no? Cómo ha sucedido el hecho, ¿no? Tampoco no todos los accidentes va a tener que pagar el empleador tampoco, ¿no? De ver caso por caso. Pero, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Por ejemplo, si el empleador público, una entidad pública, no garantiza, ¿no? Límites temporales de obligaciones, creo que sí sería pasible de una indemnización, creo yo. Porque al final, como dice, ahora, si no se implementa, igual. Pues, pero, señor, yo no lo controlo. Sí, pero ya estás generando un detrimento físico y emocional, que eso que vulnera su salud. Por lo tanto, sea responsabilidad, creo yo, doctor. Esa sería mi opinión al respecto. Bien, seguramente con los días, con las semanas, vamos a ver más desarrollo normativo, como les comentaba hace un momento. Servir también va a emitir normativa para aplicar lo que es el derecho a la conexión digital ya en el sector público. Bueno, hemos llegado ya a la parte final del programa. Quedó cortito. La hora ha pasado volando, la hora ha pasado volando. Volando, Es un tema volando. súper interesante. Esperamos contar nuevamente con el doctor Valdeón Gustoso. para otros programas, para otros temas muy interesantes, porque hay diversos temas que desarrollar en el ámbito laboral. Y palabras finales, doctor. Sí, solamente, doctor, para precisar, hay un punto que quedó en el tintero, el de las 8 o las 12 horas, que no hemos precisado mucho, ¿no? Personalmente, yo considero que como al existir un vacío, al momento de que se indica, ¿no? Que las 12 horas se regirán de descanso para el personal no fiscalizado, generaría que el personal no fiscalizado esté en un limbo. Primer escenario, esté en un limbo. No se sabe cuántas horas va a descansar. 12,
14, 16, ¿cuánto? No se sabe. Si aplicamos el derecho a la igualdad en un segundo escenario, si aplicamos las 12 horas para los trabajadores no fiscalizados o para los que tienen un control directo, si tenemos 12 horas mínimas de descanso, entonces tenemos 12 horas de obligación. ¿Por qué? Porque ahí, si hay 12 horas mínimas de descanso, por lo tanto, existirían 12 horas por descarte, en el cual el empleador podrá direccionar las obligaciones desde su trabajador. ¿Y eso qué significa? Que esas 12 horas se vuelven jornada. Entonces tenemos una jornada de 12 horas diarias hasta cuántos semanales? De 6, 12 por 6 o 12 por 5. Si garantizamos el día de descanso, o sea, un día. Entonces estaríamos modificando la jornada. Porque nuestra Constitución Política del Estado del artículo 24 dice 8 horas diarias a 48 horas semanales. Pero si decimos que tienes 12 horas de disponibilidad, entonces estamos sacándole la vuelta indirectamente a la Constitución, o estamos modificando indirectamente, porque no lo dice, pero lo estamos modificando, ¿no? A una jornada de 12 horas diarias. Muchos me podrían decir, no, pero es que otra vez estamos flexibilizando la jornada, no es 8 horas diarias. Pero ahí el empleador debería delimitar, ¿o no? Porque al final debería haber un mayor control para garantizar que también hubo derecho de perdón, dicho, se pueda efectivizar el derecho al descanso. ¿Por qué? Porque si a los no fiscalizados ahora tienes 12 horas, ahora también vas a tener 12 horas si aplicamos el mismo criterio. Y si es así, tienes 12 horas de disposición. ¿Inconstitucional a mi criterio? Sí. Si vamos por un tercer escenario, ya con eso concluyo, ¿no? Si vamos por un tercer escenario en el cual no hay norma para los no fiscalizados, entonces ahí sí, si es que sujetamos que el derecho a la desconexión debe permitir, ¿no? La prestación efectiva por la jornada de 8 horas diarias a 48 horas semanales, ahí sí yo lo entendería. En el cual el derecho a la desconexión garantice, ¿no? Que el trabajador pudiese, ¿no? Tener un periodo prolongado de descanso, pero a la vez también que pueda efectivizarse la jornada. Es un poco difícil, porque al final, pero cómo vas a convivir, ¿no? La labor con la vida familiar. Se tendrá que ver caso por caso, pero decir que el trabajador no fiscalizado tiene solamente 12, estaremos abriendo pues la jornada, estaremos modificando, estaremos yendo contra la propia Carta Magna. Personalmente creo que, como lo puse en mi post, usted me me lo mencionó, doctor Jara, creo que al final, si vamos por el solo hecho de la modificación indirecta, pues estamos modificando abiertamente. O sea, la norma es buena, la norma es muy, es muy idónea, pero hay ciertos puntos que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Y para finalizar, otra persona, otro especialista puede decir, entonces, ¿para qué existe? En teoría, ¿para qué tendría que el trabajador no fiscalizado tener 12 horas de descanso? O sea, al final del caso, en el trabajo presencial, se le fiscaliza, o sea, se le permite una jornada, puede elaborar todo el día si él desea y no dormir. También podría decir eso. Hasta creo que yo lo he escuchado, ya decir, ¿por qué 12? Pero creo que hay que ser razonable porque también todo sea fiscalizado o no sea fiscalizado, al final es un ser humano. Tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que distraerse, es un día de descanso. ¿Cierto? ¿No? Porque al final, insisto, volvemos al informe médico, volvemos a la fuente, bueno, que yo tengo conocimiento que es la francesa, donde dice, el prolongado tiempo de trabajo genera un detrimento. Y ese detrimento vulnera la salud. Si vamos a eso, creo que también sería importante, ¿no? El límite de 12 está bien, pero no en todos los casos, porque también debemos garantizar el respeto a la jornada de 8 horas. Nada más que todo, doctor, esa era mi última precisión que quería brindar, ¿no? Con todos ustedes y yo gustoso, ¿verdad? Muy honrado de poder participar en este primer programa con ustedes, todo este programa. Estoy seguro que generará este, mucha audiencia, ¿no? Y también mucho ánimo o poder que permitirá el debate de varios temas como este, que usted ve, es reciente, pero ya está generando mucha ola, ¿no? Muchas, ¿verdad, doctor? Sinceramente le agradezco, ¿no? Por la invitación. Y yo gustoso de cuando usted considere participar nuevamente sobre estos temas tan polémicos y apasionantes que es el hecho del trabajo. Es una pasión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Baldión. Ha sido para nosotros muy gratificante tenerlo eh,
tenerlo en este primer programa de enfoque laboral en la sección de entrevistas. Hemos programado muchas entrevistas. Justo lo que decía el doctor Valdeón, en la parte final, y ya para concluir el programa del día de hoy, que el trabajador es un ser humano, ¿no? Y ahí nos preguntamos, desconexión digital, suena como si hablamos del trabajador como si fuese una máquina, un artefacto que hay que desconectarlo. No, cualquiera ve la percepción, o particularmente la percepción de desconectarse digitalmente. Me parece que se asimila al trabajador como, no sé, como si fuese una máquina, un artefacto de que tenga que descansar algunas horas nada más, ¿no? Y directamente, como decía el doctor, no se da aparentemente el mismo valor del trabajo remoto que el trabajo presencial, ¿no? Porque se dice, estás en una jornada de trabajo presencial, así de repente no estés productivos al 100%, pero ya por el hecho de venirte a sentar a un escritorio o al trabajo, ya tienes el derecho a pagar, ¿no? A tu pago. Pero si estás en casa, deberías sentirte agradecido porque estás en casa, estás descansando, nadie te supervisa. Y creo que por ahí va el tema de la desconexión digital, por lo menos en la forma como se está viendo de forma preliminar, de que tengan de repente menos horas de descanso que un trabajador una modalidad presencial, ¿no? Esperemos que más adelante se pueda ir afinando ese tema. Como decía, es un tema muy nuevo y sumamente interesante. Y para finalizar, ¿no? Se decía, ¿no? Que el derecho al trabajo remoto es una bendición en esas circunstancias. En cierta forma es cierto, porque hay que tomar en cuenta que el nivel de desempleo en el país se ha expandido a nivel exponencial muy fuerte. Pero también hay que tener una cosa, por experiencia propia, por ejemplo, digo, en el trabajo remoto se trabaja más que en el trabajo presencial. Existe una mayor fuerza de desempeño, mayor fuerza de dedicación en el trabajo remoto. Y como se veía o se ha visto, ¿no? Que ese mayor desempeño y la falta de fiscalización, ¡pum!, se inserta el derecho a la desconexión. ¿Por qué? Porque se ha visto, ¿no? Que al final el trabajo remoto está bien, genera empleo, de acuerdo. También esa modalidad vuelves al siglo XVIII, 12 horas, 14 horas de trabajo, vuelves al siglo XVIII, ¿no? ¿No? El famoso origen de nuestra amada disciplina. De forma indirecta, porque no estás en la máquina, no estás en la empresa, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Que vivías casi ahí en la empresa, ¿no? Que tus hijos, hasta tu nieto o tu bebito estaba en la empresa. Ya no, por supuesto que no. Pero al final empleamos más tiempo. Estás ahí. Estás pensando en el celular qué correo te van a mandar. Estás ahí. O sea, uno puede ser consultor, puede ser asesor, ya. Pues laboras después. No sé, creo que sería, por ejemplo, importante para decir experta, ya, está bien, pero también hay que tener límites, o sea, ya está bien, ¿no? Pero paremos la mano, ¿no? También no podemos ser como dice el Tribunal Constitucional, no podemos ser tan arbitrarios, ¿no? Es decir, no hay norma que regule la jornada, no, algo es posible. Es bueno, sí la hay, sino que debes emplearlo en el contexto, ¿no? Eso nada más que todo, doctor. Muchas gracias, nuevamente. Bien, muchas gracias, doctor Valdeón. Para nosotros ha sido un gusto tenerlo en nuestro primer programa. Quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido el día de hoy en la página de Escuela de AG y en todas las páginas que se ha retransmitido el evento. Muchas gracias a todos ustedes. Este es nuestro primer programa. El próximo martes a las 7 de la noche, a la misma hora, vamos a tener también a un invitado para desarrollar el tema de negociación colectiva en el sector público, un tema sumamente interesante. Los esperamos Uy, en la próxima sesión. carnecita, uy, va a haber cañones. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Que sigan pasando un bonito martes. Estamos todavía las 8 de la noche, sumamente temprano. Algunos seguramente a continuar con el trabajo remoto. Yo. Bueno, se cuidan. Un buen fin de Muchas semana. gracias, igualmente. Listo, se cuidan.